menores de 5 años. Ajá, perfecto. Así que es una buena noticia que se empiece a vacunar contra la neumonía, contra la meningitis por neumococo, que es una causa muy importante de enfermedad y muerte en chicos. Bueno, y ahora nos vamos a recibir a nuestro columnista de historia, el doctor Jorge Croce. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Hola, buenas tardes, Miriam. Hola, Donato. Hola, Nico. Felicidades. Feliz Gracias, año. igualmente. Feliz año para vos también en este primer programa del 2012. Hoy vamos a hablar de una mujer, ya que estamos hablando de cosas que tienen que ver con lo femenino. Elida Paso, la pionera, la primera graduada en el país en farmacia y la primera matriculada en medicina. ¿Es así, Jorge? Exactamente. Estamos hablando de Elida Paso, una de las pioneras, la pionera en la matriculación en la Universidad de Buenos Aires, la pionera mujer, estamos hablando, ¿no? Una cordobesa que nació en 1867, que particularmente, primeramente se inscribió en las facultades de Humanidades y Filosofía, cursó algunas materias, luego en Ciencias Exactas, donde también hizo lo mismo, hasta finalmente recalar en la Facultad de Farmacia, donde finalmente se graduó, aprovechando que provenía de una familia de farmacéuticos y aprovechando el empuje y el apoyo que le dieron sus padres. Finalmente, una vez que ella recibió su título y se graduó de farmacéutica, y más allá, y también habiendo colaborado especialmente en los hechos de la Revolución de 1880, que no es prácticamente una revolución, yo voy a explicar sucintamente de qué se trata, que fue el tema de la federalización de Buenos Aires, ¿no? Esas batallas, que fueron las últimas batallas de las guerras civiles argentinas, las batallas de Barracas, la batalla de Puente Alsina, la batalla de Corrales Viejos, que fueron en junio de 1880. Tenían a Carlos Tejedor como protagonista, ¿no? Es Carlos Tejedor, que era el protagonista, que era el gobernador de Buenos Aires, el gobierno nacional a cargo de Nicolás Avellaneda, unas batallas terribles y muy poco difundidas en la historia argentina, donde en base, digamos que en porcentaje entre los combatientes y la cantidad de bajas fue una de las mayores cantidad de bajas de la historia argentina, combates encarnizados. Es recordado el último combate, que es el de Corrales Viejos, especialmente se dio en lo que hoy es la esquina de Rioja y Caseros, en Parque Patricios. Allí hubo infinidad de bajas. Elida Paso, con apenas 14 años, formaba parte del cuerpo de damas del socorro, en su carácter de enfermera, era muy pequeña, allí colaboró. Se dice, y no lo asevero porque no pude conseguir la aseveración al respecto, que el presidente Nicolás Avellaneda la condecoró por tal actuación. Bueno, en una película que vi el otro día por el canal Inca del Instituto Nacional del Cine, que justamente habla, que se llama Allá por los 70 y pico, que habla de la vida de Elida Paso. Hay una escena donde el presidente Nicolás Avellaneda le entrega una mención. Claro. El tema de esa película, que se llama Ya los 70 y tantos, que es de Francisco Mujica, del año 1945, que está protagonizada por Silvana Roth y Carlos Cores, es que básicamente es un cinedrama, como se llamaba en ese momento, que reúne a las tres pioneras de la medicina argentina, que es Elida Paso, que finalmente ingresa a la Facultad de Medicina luego de interponer un amparo, pues le había sido denegado por una cuestión de género. Machismo total, ¿no? Exactamente. Una discriminación y un machismo. Absolutamente. Vamos a tener en cuenta una cosa para ilustrar a la gente que nos está escuchando. La Universidad de Buenos Aires en aquel momento no tenía la estructura que tiene hoy en día. Entre 1880 y 1885, la Universidad de Buenos Aires dependía de la Presidencia de la Nación, ¿sí? Recién en 1885, con la sanción de la ley Avellaneda, la Universidad de Buenos Aires pasa a tener su consejo propio, ¿sí? Claro. Allí convivían dos, tendencias. Una, la conservadora, que era el quintanismo, que estaba a cargo de Manuel Quintana, que después fue presidente de la Nación, que anteriormente había sido rector de la UBA,
y la de Eduardo Wilde, que era ministro de Instrucción Pública y Justicia, un sector más liberal, y obviamente, como pasa hoy en día, esto siempre se repite y siempre lo digo cada vez que hablamos, se vislumbraba en los diarios de la época. El diario La Nación, mucho más conservador, estaba en contra del ingreso de Elida Paso, y el diario La República, mucho más liberal, avanzado, de la mano de Eduardo Wilde, estaba a favor del ingreso. Finalmente Elida Paso ingresa a la Universidad de Buenos Aires, sigue su carrera y fallece antes de recibirse a los 26 años de tuberculosis en 1893. La acción de Elida Paso, de esta chica, abre el camino a las futuras médicas, a la primera médica recibida, que fue Cecilia Grierson en 1899 y Elvira Rawson años después. Volviendo al tema de la película, te decía que, digamos que la inmortalizó el caso de Elida Paso, pero es una mezcla entre las tres pioneras de la medicina en Argentina. La protagonista, que es Silvana Roth, tiene el nombre de Cecilia Ramos, claro, no de Elida Paso, claro, que si nos fijamos bien es una especie de homograma de Cecilia por Cecilia Grierson. Ramos suena parecido a Rawson, ¿verdad? Sí, sí. Claro, y la historia básicamente es la de Elida Paso, porque la película termina muriendo. Es verdad. ¿Sí? Claro, exactamente. Con lo cual, digamos que la película, que nos plantea claramente una cuestión de género, la lucha de Elida Paso, es un homenaje a las tres artistas, a las tres pioneras de la medicina en Argentina. Más allá de eso, digamos que Elida Paso, como farmacéutica, y en el tramo en el cual ella sirvió al ejército del Ejército Nacional contra el Ejército de Buenos Aires, aplicó todos sus conocimientos que había adquirido, no solamente a través de lo que había sido el padre, sino también de lo que había adquirido en la Facultad de Farmacia y en los estudios que estaba cursando en esos momentos, ¿no? De todas maneras, estuve buscando y no pude conseguir, a lo mejor lo hay, digitalizado por lo menos, alguna fotografía o algún dato de concreto sobre la condecoración que el presidente Nicolás Avellaneda, según el guión de Tulio de Micheli, de la película, le otorgó a Elida Paso. Pero bueno, está claro que fue la persona con la cual, luego de su recurso de amparo y de su pelea para ingresar y poder recibirse de médica, le abrió el camino a grandes personas a grandes mujeres que luego se terminaron recibiendo y ejerciendo la medicina, ¿verdad? Uh-huh. Jorge, te agradecemos mucho esta comunicación con nosotros, tu columna, y muy interesante en el día de hoy. No, por favor, después vamos a subir, si ustedes lo pueden leer, hacemos un estudio muy interesante, sí, de sociología especialmente, sobre las mujeres que han ingresado, las pioneras que han ingresado en toda Sudamérica, y especialmente en Argentina, en medicina. Y después vamos a tratar de compartirlo y que ustedes lo puedan ver. Dale, así nos contaba Jorge la historia de Elida Paso, la pionera.